Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que los abogados se perfeccionen sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy explicaré por qué no enseñamos normas creadas directamente sobre la inteligencia artificial, sino los principios del derecho, los principios jurídicos, los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y es que los principios del derecho, los principios generales del derecho, el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, el fundamento del derecho, los principios generales del derecho son lo que indica qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Y si este conocimiento se conoce a la medida de la inteligencia artificial, se dimensiona, se tiene claro en relación con la inteligencia artificial, se conoce cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y por esa razón, cuando esto se conoce, se tiene claro, cuando se conoce lo definido en cada uno de los principios del derecho y propiamente en el todo de los principios generales del derecho, se conoce cómo aplican los deberes frente a la inteligencia artificial y lo determinante es que esto se aplique, es decir, que se apliquen los derechos y deberes a la medida de cómo apliquen, a la medida de cómo exista cada relación jurídica, es decir, cada ambiente donde apliquen, donde existan, donde procedan, donde apliquen derechos y deberes, es decir, cada situación relacionada con lo definido en el todo del derecho que incluyan la inteligencia artificial. Y por eso cuando se conocen los principios generales del derecho y propiamente el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho, se conoce cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes a nivel general. Y cuando a la vez esto se tiene claro, se aclara, se conoce frente a la inteligencia artificial en cuanto a las particularidades de la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, a la medida de la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial, se tiene claro cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por ende cuando existen normas creadas directamente sobre la inteligencia artificial, a la vez se tiene claro cómo cumplir con ellas de una forma en la cual pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, el deber ser jurídico, es decir, el bien, es decir, la validez jurídica, es decir, la diligencia jurídica, la eficacia jurídica, la seguridad jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con el contenido y por ende alcance de cada una de las normas que se creen directamente sobre inteligencia artificial, aclarando además que no se trata de que existan normas directamente sobre inteligencia artificial. El derecho aplica, es decir, los derechos y deberes, lo definido en el todo el derecho, los derechos y deberes aplican a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de los hechos y propiamente del todo el hecho, de la forma en la cual exista cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, por ende, se trata de conocer cada una de las partes, cada una de las características y el todo de los derechos y deberes, de la forma en la cual existen los derechos y deberes. Se trata de conocer los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes. Se trata de conocer la forma de los derechos y deberes y de aplicarlos, de aplicar esa forma, de aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica. Por ende, la única forma de conocer ello, de conocer los derechos y deberes, de tener claros los derechos y deberes, de saber qué son, cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican, es conociendo y aplicando lo definido en los principios generales del derecho, es conociendo lo que se define en el todo de ellos, en el todo de los principios generales del derecho, y es aplicando ello, aplicando los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, en este tema, a la medida de cada relación jurídica vinculada, involucrada, que incluye una inteligencia artificial, involucrada con una inteligencia artificial, que incluye una inteligencia artificial, un producto, un objeto de esta naturaleza, de esta forma. Y por eso esto es algo más original, esto es algo original, más original que el conocer el contenido de una norma específica creada directamente sobre inteligencia artificial y es más original que enseñar el contenido y por ende alcance de dicha norma. Por ejemplo, eso es, perdón, por supuesto eso también es importante, pero no tiene el mismo grado de relevancia frente al conocer los derechos y deberes. Entonces hay que conocer las dos cosas. Las normas específicas sobre inteligencia artificial, pero en general hay que conocer es el derecho, porque hay que conocer es las normas. Las normas son cualquier forma que aclare cómo existen los derechos y deberes.
cualquier forma que aclara el goce de los derechos, cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y hay que aplicar ello, es decir, el todo del derecho, es decir, el todo de la norma creada por el resultado de lo definido en cada una de las normas que van existiendo, que existan, que estén vigentes, que apliquen, que existen en cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, con base en la forma en la cual exista cada relación jurídica. Y por ende, cuando se conocen los principios del derecho, se conoce cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y de hecho con esto basta para que la inteligencia artificial exista bien, para el bien, haga bienestar. Es decir, con esto basta para que puedan existir y propiamente existan los goces de los derechos, el goce de los derechos y cumplimientos de los deberes, cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Es decir, con esto es suficiente para que la inteligencia artificial exista con validez jurídica de una forma buena, con base en el cumplimiento del derecho, para que exista de una forma armónica con la forma en la cual existen los derechos y deberes, para que exista de una forma armónica con lo definido en el todo del derecho. Pero, por supuesto, como una norma es todo lo que aclare cómo existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, es decir, todo lo que de una forma nueva, mejor, aclare frente a lo que se conozca antes de que exista la norma, cómo existen los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes, cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, una nueva norma solo existe cuando es una nueva forma, cuando es una nueva claridad sobre la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Cuando es algo que simplifica, que aclara, o sea, que logra una forma más simple, óptima, más efectiva de gozar los derechos y cumplir los deberes. Entonces, claro, si existe una nueva norma sobre inteligencia artificial y por ende una nueva forma de aclarar sobre un punto o varios puntos, elementos, aspectos, fenómenos relacionados con la inteligencia artificial, cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, esto es bienvenido y por ende, y propiamente, perdón, esto es algo válido, es algo necesario. Y por ende, conocer y aplicar esa norma o cada una de las normas nuevas que se den frente a esto es algo necesario, pero la única forma de conocer su trasfondo y propiamente su contenido y alcance y propiamente de aplicar cada una de esas normas de una forma en la cual propiamente exista, efectivamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es conociendo y aplicando lo definido en los principios generales del derecho. Entonces, las dos cosas son importantes, son relevantes, pero el conocer los principios del derecho es lo que permite conocer los derechos y deberes y entonces existe un complemento entre lo definido en los principios del derecho y lo definido en las normas que se vayan creando. Normas en general que vayan aclarando formas en general de gozar los derechos y cumplir los deberes y normas específicas sobre inteligencia artificial. Pero lo que no está bien es que algo trate de ser, o sea, lo que no es necesario, lo que no es válido, sino que es algo antijurídico porque complica o incluso hace que no pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es tratar de crear cosas como normas que realmente no lo sean porque no sean normas como tal, no sean formas que aclaren el goce de los derechos, o sea, que logren formas más simples de gozar los derechos y cumplir los deberes en general, o en este tema en relación con la inteligencia artificial, cuando se trata de normas específicas sobre inteligencia artificial, creadas directamente sobre inteligencia artificial. Entonces, las dos cosas son importantes, conocer las normas sobre inteligencia artificial creadas directamente sobre inteligencia artificial y conocer los principios generales del derecho, pero la base son los principios generales del derecho y el detectar y organizar los principios del derecho y aclararlos, descifrarlos y enseñarlos, y por ende enseñarlos, es decir, el formar sobre esto es original. Y por eso en jurídica nos encargamos de organizar el derecho como nos damos cuenta, porque nos vamos encargando, nos encargamos propiamente de aclarar cómo existen los derechos y deberes y de explicar ello. O sea, estamos organizando el derecho, organizamos el derecho y lo enseñamos, o sea, compartimos, comunicamos esta claridad, este conocimiento. Y por eso los abogados y equipos de abogados formados con nosotros conocen esto a nivel general y en relación con la inteligencia artificial como un fenómeno específico o propiamente conocen esto y por ende lo conocen, saben cómo aplica a la medida de la inteligencia artificial, porque nuestra forma de enseñanza se enfoca en la inteligencia artificial, en las particularidades, es decir, en la forma en la cual aplican, proceden, existen, aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Pero en general se conoce cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo existe la validez y por ende la eficacia y por ende la seguridad jurídica, es decir, cómo existe la diligencia jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Y por esa razón nuestro conocimiento es universal, es global, mundial, porque aplica a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluya, que involucre una inteligencia artificial,
y por ende es algo fundamental, estructural, necesario, determinante, y por ende los abogados formados con nosotros conocen, tienen claridad, obtienen maestría, se perfeccionan sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, y si a la vez ellos comparten el conocimiento con todos los abogados y no abogados que se relacionen con ellos, cada uno de ellos conocerá a su vez, tendrá claro cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, porque lo determinante es que en cada relación jurídica donde exista una inteligencia artificial, se cumpla con el derecho. Y como el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes solo existe cuando se goza de cada derecho y se cumple con cada deber, porque todo está conectado, el goce de un derecho solo existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes. Entonces solo existe el cumplimiento del derecho cuando cada persona cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes a la medida, es decir, cuando cada ser humano propiamente cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen, con base en la forma en la cual cada quien exista, a la medida de cada relación jurídica, en este tema, a la medida de cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, que incluye un objeto, un producto de esta naturaleza, o que incluye una inteligencia artificial. Entonces es determinante que todos conozcan esto, que se tenga claro, que cada ser humano con el deber de cumplir con el derecho tenga claro cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes en general y por ende en relación con la inteligencia artificial. Y todo ser humano debe cumplir con el derecho porque los seres humanos somos quienes tenemos derechos y deberes y por ende quienes debemos ejercerlos, aplicarlos, quienes debemos cumplir con lo definido en el derecho, quienes debemos cumplir con el derecho. Y cuando existe una situación de incapacidad jurídica, es decir, una incapacidad válida de no poderse cumplir con el derecho, su representante o sus representantes, según sean uno o varios los representantes, deben cumplir con el derecho en relación con esa persona a la medida de la forma en la cual exista el representado, la persona, y así el representado igualmente existe con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes a la medida de él, gracias a su representante o sus representantes, según el caso. Entonces, es fundamental que todos conozcamos el derecho a la medida de cada quien, a la medida de cada relación jurídica, en este caso, que incluya una inteligencia artificial. Por ende, es, reitero, original y es necesario porque de esta manera estamos aclarando, organizando y propiamente haciendo conocer el derecho y por ende teniendo certeza, exactitud, claridad, contundencia sobre su alcance, sobre cómo existen los derechos y deberes. Estamos aclarando, dando precisión, certeza, un criterio objetivo, validez, conocimiento, claridad sobre cómo existen los derechos y deberes y se supera por ende el concepto de que el derecho es algo, o la visión, la dimensión de que el derecho es algo subjetivamente arbitrario, exclusivamente subjetivo, un capricho, algo especulativo, porque precisamente si se conoce cómo existen los derechos y deberes, el derecho es algo claro y por eso hay que conocer y aplicar los principios generales del derecho a nivel general y en relación con la inteligencia artificial frente a este tema. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados en relación con los principios generales del derecho sobre la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.